Bienvenidos a este curso de Cristología, en el cuarto encuentro en el que pretendemos hacer un recorrido ya propiamente de la persona de Jesús en su contexto histórico, haciendo un ejercicio que es el ejercicio de la teología descendente. Es decir, partimos del Jesús histórico y vamos ascendiendo poco a poco a la concepción del Cristo de la fe. En este sentido, lo que pretendemos hacer entonces es, a partir de los misterios de la vida de Jesús, la infancia y la adolescencia hoy, su vida en Nazaret y la predicación del reino de Dios y su vida pública, y luego la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, es lograr conjugar el Cristo histórico, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es mezclar todos los elementos a partir de las etapas de la vida de Jesús. ¿Para qué? Con el ánimo de tener una visión panorámica de la vida de Jesús y de la reflexión teológica. Esto suena muy sencillo, pero en parte es muy difícil, porque lo que pretendemos hacer es que vamos a ir tratando los temas del contexto del Jesús histórico, pero vamos a ir mezclando los elementos bíblicos y teológicos, las herejías, las posturas teológicas, las posturas bíblicas, y eso nos va como a bombardear cada uno de los misterios, pero eso implica que nosotros tengamos elementos para nuestra investigación personal, y que esto tendrá sentido si vamos después a corroborar las fuentes y si vamos después a profundizar en cada uno de los temas. Entonces yo los invito a que estemos muy atentos y bueno, empecemos este recorrido apasionante por la vida de Jesús de Nazaret. Muy bien, entonces lo primero que será producto de nuestra reflexión teológica es el misterio de la encarnación. Este misterio es muy grande porque compromete la divinidad de Jesucristo. En los primeros años de la Iglesia, en los primeros siglos, cuando se empezó a hacer toda la reflexión cristológica, no se atentó tanto contra misterios como la muerte, la resurrección de Jesús, sino que más bien se atentó contra su divinidad, especialmente sobre su encarnación. Pero como ya hemos dicho anteriormente, la encarnación tiene sentido desde la creación. Cuando cuando Dios pensó la creación, ya había pensado en la encarnación. En ese sentido, tiene fuerza el que Dios quiera encarnarse y asumir nuestra naturaleza humana, porque ya desde el primer momento, es decir, desde que Jesús, desde que el hombre existe, desde que el mundo existe, ya Dios había pensado y había configurado a los hombres para que pudieran recibir la revelación, pudieran recibir a Jesucristo, pudiera Dios mismo encarnarse en ellos. Esto Karl Rahner lo va a utilizar en un término, lo va a acuñar en un término que somos cifra de Dios, es decir, tenemos en nuestra estructura la capacidad de escuchar a Dios y la capacidad de que Dios se encarnara. Esta potencia obedientialis, es decir, la potencia que tenemos todos los hombres de haber encarnado al Hijo de Dios, es la que permitió que Jesús se pudiese encarnar. Pero hablar de la encarnación significa hablar también de su divinidad. Porque si decimos como Arrio, que decía que Jesucristo había sido un hombre creado, pero que había sido un hombre con las virtudes más grandes que puede haber en algún hombre, y que Dios lo adoptó y lo revistió de sus categorías divinas, lo que significa es que Jesús sería como un semidios, o Jesús sería un superhombre, pero no sería Dios totalmente. Y eso va en contra de nuestra fe, porque si decimos que Jesús es un semidios o es un hombre muy especial, muy grande, pero no es Dios, atentamos contra su dignidad y atentamos contra su divinidad. Lo que pretendemos entonces es ahora decir, como el Concilio de Nicea, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque Él fue engendrado, mas no creado. Esto es muy, muy interesante, porque decir que Jesús fue engendrado y no creado, estamos con esta reflexión teológica diciendo que Jesús tiene preexistencia divina. Jesús ya existía antes de la encarnación, y es verdad, es así, porque ya existía en la creación.
Al ser engendrado, lo que decimos es que no es una criatura, como decía Arrio, como profesa la herejía del arrianismo, sino que Jesús es un hombre que mantiene también las categorías divinas. Es decir, que en Jesús está Dios y hombre en uno solo. Dos naturalezas, la humana y la divina, se funden en Jesús. Y esto pues nos parece rarísimo porque pues pensar en Jesús como Dios y como hombre diríamos que riñen las dos naturalezas. Y no, en Jesús no riñen las dos naturalezas porque ellas se conjugan, ellas son una sola. Se distinguen, sí, se distingue la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero no se separan, que es como la clave para poder entender la vida de Jesús, porque si no entendemos bien esto de la distinción y la separación, pues entonces tendremos que preguntarnos Jesús cuando maldijo la higuera, ¿lo hizo con sus categorías divinas o con sus categorías humanas? Jesús cuando resucitó a Lázaro, ¿lo resucitó con sus categorías divinas o con sus categorías humanas? Jesús cuando le dijo a la siriofenicia que él había sido, que el pan de los hijos no se le daba a los perros, ¿lo hizo con sus categorías humanas o lo hizo con sus categorías divinas? Y esto es muy difícil porque en Jesús, si bien se distinguen, no se separan. Es decir, todas las actuaciones de Jesús son actuaciones como verdadero Dios y como verdadero hombre. Y esto lo afirmó el Concilio de Nicea, combatiendo el arrianismo, con ese artículo del credo que dice, y fue engendrado y no creado. Y esto implica entonces ya que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Y la encarnación se da como plan divino para que Dios se revele y hable al hombre. Esto nos lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, cuando dice que la palabra ya existía, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios, pero la palabra se hizo hombre, se hizo carne. Es decir, que para que Dios se pudiese revelar, fue necesario que se hiciera persona, que se hiciera voz humana, que se hiciera en categorías humanas. Eso es lo mismo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, que dice que de muchas formas nos habló Dios en el pasado, mas hoy nos ha hablado en Jesucristo en nuestras categorías, en las categorías humanas. Es el anonadamiento, es decir, es Dios que baja a nuestra humanidad y la asume. No porque nuestra humanidad sea pecadora, sino porque nuestra humanidad está capacitada para recibir a Jesucristo. Por eso la encarnación no es producto del pecado, sino que es producto de la voluntad de Dios. Jesús no se encarnó para redimirnos de los pecados, o bueno, sí se encarnó para redimirnos de los pecados, pero principalmente para revelarnos a Jesucristo, sino que la principal misión de la encarnación es revelación, es asumir nuestra humanidad. Mas la resurrección, la muerte del Señor, la pasión, muerte y resurrección del Señor, sí van a tener esa categoría de redención y de salvación de los pecados. Entonces, en este sentido, la encarnación es un momento muy importante porque nos va a dar esos elementos. Primero, de la naturaleza divina de Jesús, en la que combatimos el arrianismo, que es la herejía que compuso Arrio. Segundo, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En él no hay distinción de persona. Es decir, él es en su única persona, en Jesús, se conjugan sus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y tercero, que en la encarnación Jesús asume toda nuestra humanidad. Jesús asume todo, lo bueno y lo malo, el pecado y la gracia, todo. En él, entonces no podemos decir que Jesús fue o un superhombre o un Dios humanizado. Es Dios hecho hombre, que es distinto, porque en él se conjugan las dos realidades. Bien, hemos dicho entonces, ya hemos tratado el tema de la encarnación, ahora hablemos del nacimiento y de la infancia de Jesús. Ese nacimiento los autores bíblicos lo ponen en Belén, porque para ellos es muy importante que en Jesús
se den todas las categorías judías del Mesías. El Mesías tenía que ser de la dinastía de David. Por eso en los relatos del nacimiento de Jesús siempre vamos a encontrar que fue en Belén, y así fue, naturalmente. Pero esto para que la historia de la salvación tuviera como una coherencia concreta. Esa coherencia se da en que Jesús es parte de la dinastía davídica y cumple con él las promesas del pueblo de Israel. Mateo, cuando escribe su genealogía, es decir, como el árbol genealógico de Jesús, lo va a referir a Abraham, todo apunta a Abraham y todo apunta a David, porque estos dos son los referentes de la vida de Jesús y se pueden dar en la persona de José. Por eso José va a ser muy importante, no solamente porque cuidó al niño Jesús y porque cuidó a la Virgen María, no, es porque José le da a Jesús su ascendencia judía primero, porque es un hombre, un niño sin papá, pues en el pueblo judío pues era una cosa terrible. Pero teniendo un padre que le dé su apellido, su nombre, su familia, ya lo mete en esas categorías judías. Pero no solo eso, sino que José introduce a Jesús en la dinastía davídica, porque José es de la tribu de David. Entonces por eso Jesús nace siendo descendiente de David. Pero no un descendiente ficticio, porque diríamos, José adoptó a Jesús. No. En el judaísmo es legal que el padre sea el padre natural, pero también el padre legal. Y el padre legal se da porque le dio el nombre. Por eso el evangelista Mateo va a decir que el que le puso el nombre fue José. Porque él, con eso está diciendo legalmente que Jesús es su hijo. Es decir, que es parte de su dinastía. Por eso Jesús es verdadero hijo de David, verdadero descendiente de él, por José. Y en ese sentido, entonces, Jesús va a Belén, la más pequeña de las ciudades, la más pequeña de todas las poblaciones, ya como un preámbulo de lo que va a ser el reino de Dios, que es una semilla pequeñita que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Y en Belén se da el suceso del nacimiento de Jesús. Y se da el nacimiento a los pequeños, a los pastores, a los alejados. Y esto es parte de todo el plan kenótico, es decir, todo el plan de bajamiento de Jesús, de Dios, porque su palabra no se está encarnando en los poderosos, sino que se está encarnando en los pequeños, en los pastores, en los sirvientes, en las poblaciones pequeñas, en la pesebrera, en medio de los animales. Es este el verdadero sentido ya de la encarnación. Dios está encarnando desde lo pequeño para ir a hacer la salvación humana completamente. Entonces, en este sentido, el nacimiento de Jesús fue natural. Y esto nos ayuda a pensar entonces en si María es la madre o de Jesús, el Jesús histórico, o el Cristo de la fe. Pues recuerden lo que habíamos dicho anteriormente, en Jesús no hay distinción, no hay división de personas, de naturaleza, sino que es una sola. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En este sentido, entonces María se convierte en la madre de Jesús, del Jesús histórico y del Cristo de la fe. Es decir, por eso el concilio de Éfeso va a confesar que María es verdadera madre de Dios, porque en Jesús no hay distinción de personas, sino que es una sola. Entonces, para esto, esta herejía que atentaba contra la maternidad divina de María se va a llamar en nestorianismo. Es decir, Nestorio fue el que compuso esta herejía. Y el concilio de Éfeso es el que la combatió. Pero bueno, hay otro misterio que es muy interesante, porque el evangelista Mateo va a poner a Jesús en relación con el pueblo de Israel y compartiendo toda su historia, incluso la cautividad en Egipto. Por eso Jesús va a Egipto perseguido por Herodes, y regresa en esa matanza de los judíos. Pero ¿qué quiero que hagamos énfasis en estos momentos de la infancia de Jesús? En que Jesús
vivió como un niño cualquiera. Un niño judío de los 0 a los 2 años era educado por su mamá, era cuidado por su mamá y por las mujeres. Esto lo vivió Jesús y allí aprendió sus primeras palabras y sus primeras oraciones y todo dentro del hogar de Nazaret. Pero Jesús también, después de los 2 años, ya 2, 3, 4 años, ya él era educado por su papá y era José, entonces era el que lo acompañaba, le ayudaba y seguramente le enseñó sus oraciones, su vida judía. Posiblemente Jesús haya aprendido a leer el arameo y algunas cosas del griego para poder como defenderse un poquito. Aprendió el oficio de artesano y vivió sometido siempre a su familia. Decir que Jesús vivió sometido a su familia es muy interesante porque entonces podríamos referirnos a los evangelios apócrifos. Estos textos que, fruto de la tradición y de la devoción popular de los primeros años, como los evangelios no nos dicen nada, y por naturaleza humana nosotros somos siempre muy curiosos y siempre queremos llegar como a la definición final de las cosas, algunos autores escribieron textos que se referían a la infancia de Jesús y te aparecen textos súper charrísimos, como por ejemplo que Jesús hacía palomitas de madera y soplaba y salían palomitas de verdad, o que los niños no querían jugar con Jesús, entonces Jesús les decía: yo soy el verdadero Hijo de Dios, si ustedes no salen a jugar conmigo, pues les quito la vida. Ese tipo de cosas que como que alimentaban la devoción popular, pero en sí no tienen como una clave teológica profunda. Es por eso que no entraron en el canon bíblico. Pero ¿a qué quiero referirme con esto? Porque es que entre nosotros hay concepciones como muy divinizadoras de Jesús. Ponemos a Jesús muy divino y se nos olvida su naturaleza humana. Esto para decir, no, entonces Jesús era un niño cualquiera y mantenía siendo... No, Jesús era un niño perfecto, porque era Dios. Pero tenía la perfección de un niño de 2 años. Es decir, a los 2 años Jesús era perfecto. A los 15 años Jesús era perfecto. A los 33 años él era un hombre perfecto. Es decir, en Jesús a los 2 años alcanza la perfección que cualquier niño pudiese tener humanamente, pero además era totalmente perfecto, como un niño de 2 años puede ser lo más perfecto posible. Y esto para decirnos entonces que Jesús siempre mantuvo conjugadas sus dos naturalezas. Entonces quiero que tengamos claro esto: Jesús en su infancia siempre estuvo sometido y seguramente había que ajustar las tuercas. El texto de San Lucas, en el capítulo 2, cuando Jesús se les pierde en el templo, es muy interesante porque María le reprende. ¿Y usted por qué nos está haciendo esto a nosotros? Ya vamos buscándolo. Y uno podría decir, uy, bueno, ¿y la Virgen por qué le dijo a esto a Jesús? Y Jesús responde con una cosa así como muy elevada: es que estábamos haciendo las cosas de mi Padre. Pero eso no implica que María lo deje de reprender. En ese sentido es que Jesús está siendo hombre, es hombre, y está asumiendo su humanidad. Aquí la pregunta es, y una pregunta que todos tenemos: ¿Jesús sabía que era Dios? ¿Jesús sabía que era el Salvador de la humanidad? Y entonces ahí nos preguntamos, si era Dios tenía que saberlo, y si era hombre pues tenía que desconocerlo y se iba haciendo. Pues en las dos cosas. Jesús fue creciendo en su relación con Dios Padre, y en ese crecimiento fue descubriendo también su misión. Y aquí estamos ante el problema de la omnisapiencia y la sorpresa. Es decir, Jesús a veces se sorprende de cosas que suceden, pero también sabe cosas, como por ejemplo cuando vio a Natanael debajo de la mata esta, pues del árbol, y le dice: yo ya te había visto desde antes que vinieras y sé que te llamas Natanael. Y todo el mundo, pues recordemos que son textos pospascuales, es decir, ya Jesús había resucitado y el que escribió ya sabía que Jesús era Dios. Pero en ese sentido lo que yo quiero decir es, Jesús va creciendo.
Jesús está sometido al tiempo y al espacio. Jesús va asumiendo perfectamente a través de su humanidad su divinidad. Es decir, Jesús fue creciendo en su idea de Dios, en su ser de Dios. Y eso no es extraño. Los padres de la iglesia entraron en esta reflexión y dijeron que Jesús, o hablaron más bien de un tema muy interesante, la deificación. Es decir, los hombres nos vamos haciendo a la categoría de Dios. Y esto es lo que ocurre. Jesús se va haciendo. Por eso el Evangelio dice que Jesús fue creciendo en gracia, en sabiduría humana y en estatura. Fueron creciendo todas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Recuerden que no se dividen. Entonces Jesús fue creciendo todo y fue llegando a su concepción de Dios. Por eso Jesús siempre mantuvo una relación de oración y de encuentro con el Padre, para ir descubriendo eso que Dios iba creyendo, iba haciendo en él. Por eso la salvación es progresiva, lo mismo que la revelación es progresiva, la vida de Jesús es progresiva. Entonces, los padres de la iglesia hablaron de la deificación, para decir que también los hombres y Jesús se fue entrando en esa dinámica de Dios. Santo Tomás, hablando de este tema de si Jesús sabía que era humano, que era divino, si Jesús era omnisapiente o desconocía las cosas, hizo una reflexión que nos parece charrísima, que es interesante, pero pues que ya es decir, que no corresponde ya. Y él decía que Jesús conocía todo, pero no todo estaba en su conciencia. ¿Cómo así? Es algo así como yo decir, yo sé, si a mí me preguntan cuál es la capital de Bogotá, la capital de Colombia, inmediatamente yo digo Bogotá, pero en todo momento no estoy pensando en Bogotá, sino que en el momento en que que a mí me preguntan cuál es la capital de Colombia, o a mí me preguntan cuál es la ciudad capital, o yo pienso en la capital, inmediatamente pienso en Bogotá. Es decir, en la conciencia está eso dentro, pero no siempre estoy pensando en ello, a menos de que tenga una fijación con Bogotá. Ese es como la respuesta que da Santo Tomás. Pero aquí el problema es, entonces Jesús era como una cajita de Pandora que según iban hablando él iba soltando. Y no es así. Habían cosas que Jesús desconocía porque naturalmente a su edad no se podía conocer. Y por eso la educación de Jesús fue fruto de la reflexión, de su entorno familiar, de su contexto familiar. Jesús, entonces, si podríamos utilizar la afirmación de Santo Tomás, diríamos entonces que Jesús no pudo, tuvo que ser carpintero, pero Jesús podía ser, no sé, pescador, albañil, el rey, el administrador, el militar. Sí, pudo serlo, pero no. Por eso la encarnación tiene mucho sentido, porque fue en esas categorías en las que Dios decidió encarnarse. Fue anonadarse tanto que tuvo que ir aprendiendo poco a poco, su relación con los demás, su relación con el mundo, su relación con el entorno. En este sentido, Jesús se está sometiendo al tiempo del espacio, y Jesús va creciendo, se va revelando, como todos los hombres. Es decir, el hombre mismo también es un misterio, y uno va conociendo a una persona poco a poco, y uno va descubriendo su ser personal poco a poco. Es decir, tú a los 3 años no sabías que ibas a ser papá o mamá. Tú a los 4 años no sabías que ibas a ser enfermera, médico, evangelizador, catequista, no sabías eso. Lo fuiste descubriendo poco a poco. Lo mismo sucedió con Jesús. Es decir, que esta vida divina de Jesús se fue acoplando también junto con sus categorías humanas. Y esto yo creo que es una de las grandes conclusiones de nuestro encuentro. Pensar en que Jesús, el crecimiento de Jesús fue haciéndose poco a poco, o haciéndose grande. Conclusiones, 3 conclusiones. La primera,
Hemos hablado en contra del arrianismo, es decir, Jesús es verdadero Dios, ¿sí? Y verdadero hombre. Y eso también nos habla en contra del adopcionismo, que decía que Jesús pues había sido una criatura muy especial, que Dios la adoptó como su hijo, y no es así. Jesús es Dios desde los inicios, es decir, eternamente es Dios. Por eso fue engendrado y no creado. Lo segundo es que el nacimiento de Jesús se da en esas categorías kenóticas, es decir, en ese abajamiento total. El nacer en Belén significa que Dios se va haciendo hombre desde lo más pequeño, en contra de todas esas realidades grandiosas en las que el pueblo de Israel había concebido la idea del Mesías, y esa idea que se va haciendo poco a poco surge en la persona de Jesús, también cumpliendo las expectativas de la salvación en el contexto también de ser parte de la dinastía abrahámica y de la dinastía davídica. Y tercero, hablamos entonces de las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina, que confluyen en él, que se distinguen pero no se dividen, y esto nos ayuda a pensar en que Jesús fue creciendo progresivamente en su idea de ser Dios, de su ser de Dios. Es decir, no es que Jesús haya pensado en ser Dios, sino que Jesús fue creciendo en la conciencia de que Él era Dios, y también fue creciendo como hombre en categorías humanas. Es decir, que las dos naturalezas que en Jesús son una, van creciendo a la par ambas, y que Jesús fue el hombre divino y humano toda la vida. Es decir, como niño fue criado como un niño cualquiera de Belén, de Nazaret, jugaba con los niños. Por eso muchos textos nos dicen que Jesús sabía cómo jugaban los niños, porque fue niño. Porque los niños tenían un juego que era, cantaban cantos de alabanza, y los niños cantaban y bailaban, pero les cantaban lamentaciones y los niños hacían mimos como si estuvieran llorando. Entonces Jesús sí sabía jugar como los niños. Nosotros pensamos que Jesús se quedó haciendo el rosario toda la vida. No, Jesús fue un niño cualquiera. Y un niño que seguramente María y José tuvieron que ir ajustando poquito a poco, y como en el texto del templo, lo fueron reprendiendo, lo fueron educando, le fueron enseñando, y José tuvo un papel importantísimo porque fue el que lo introdujo en toda la vida humana de Jesús, en toda la vida humana del pueblo de Israel. Jesús seguramente tuvo que enseñarle a Jesús a hacer mesas, a cómo abrir una chamba, bueno, todo ese tipo de cosas que se necesitan para ser un artesano. Y esto tuvo que aprenderlo Jesús, a pesar de que era Dios. Entonces hablamos entonces de las dos naturalezas que van creciendo a la par, no una más que la otra. Estas son las conclusiones de nuestro curso, de nuestro encuentro de hoy. Bastarían muchísimas cosas para decir, pero pues no es el tiempo ni el espacio el que nos ayuda. Entonces, pues esto es más bien como un esbozo de algunos elementos que me parecen como importantes. Ya lo dijimos, la naturaleza divina de Jesús, la encarnación vista desde la creación, el abajamiento de Jesús en las categorías humanas, y por último, este crecimiento paulatino y progresivo de la persona de Jesús en su conciencia como Dios y como hombre. Bueno, teniendo ya las conclusiones, ahora dejemos la tarea. Vamos a hacer entonces una lectura seguida de los relatos de la infancia de Jesús, del capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas, y de los primeros capítulos, el capítulo 1, 2, e incluso podremos llegar hasta el 3 del Evangelio de San Mateo, para poder conocer un poquito de esta estructura. Les recomiendo mucho el libro de Jesús de Nazaret, La infancia de Jesús, de Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. Él, a partir del método histórico crítico, hace una reflexión muy interesante sobre la infancia de Jesús. Yo los invito a que podamos ir a este texto. Bueno, Dios les bendiga. Nos veremos entonces la próxima vez. Bendiciones.